Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase. Soy el profesor Diego Núñez y hoy continuaremos con la serie de Historia de Chile. Bien, habíamos quedado pendientes con el pueblo mapuche, del cual hoy hablaremos sobre las teorías de su origen, sobre sus características físicas, que están sobre todo presentes al revisar las crónicas de algunos españoles, que nos hablan de ellos, su organización político-militar, la cual es de suma importancia hablar, también sobre la organización social, lo que vendría a ser las rehues o conocidas como aldeas mapuche, sobre su curiosa educación de la cual haremos un énfasis más o menos profundo, su actividad económica, algunas de las comidas y gastronomía que hemos heredado de las tradiciones mapuche, las costumbres ya sean fiestas, juegos o la vida cotidiana, y terminaremos con la religión de este pueblo. Luego de haber visto las características de la cultura y organización del pueblo mapuche, veremos cómo se desarrolla su relación con la expansión del Tahuantinsuyo, incásico en el siglo XV. Como hicimos en el capítulo anterior, dejaremos dos preguntas abiertas para que las respondan o las comenten. Espero que este capítulo les sea de gran utilidad y comenzamos. Bien, para empezar, debemos introducirnos de manera muy resumida en la cosmovisión mapuche, y es que esta es de carácter animista, en otras palabras, se le da propiedad animada a los elementos naturales. La creencia de que los objetos tienen espíritu y vida, el movimiento de las plantas corresponde a que están vivas, la tierra, al igual que el agua, el cielo, los cerros, volcanes, etc. Todo tiene vida. Bajo esta cosmovisión, en la que cree el pueblo mapuche, se considera de que cada espacio tiene su dueño espiritual, denominado Ñenmapu. Esta es una de las razones por las que se le tiene respeto a los espacios naturales, o denominados por este pueblo como Ekun, que cabe decir que son ríos, montañas, montes, bosques, etc. Todos tienen su Ñenmapu. Como podemos ver en el mapa, el territorio que está dentro del Wallmapu es la tierra en donde habitó el mapuche antes de todas las invasiones que sufrirían. Este se llama Wallmapu. Cuando hablamos de Wallmapu nos referimos a la tierra que habita el mapuche. Una traducción aproximada sería toda la tierra. Es importante mencionar que el mapuche concibe la tierra como un todo en interacción. Por ejemplo, si el curso de un río es interrumpido, eso modificará el ciclo por completo, hasta el mar. Bien, bajo esta idea vamos a ir explicando cada uno de los aspectos de los rasgos de un pueblo, el cual, como hemos dicho antes, será tema para la conformación de Chile. Este extenso territorio del Wallmapu se subdivide en muchos pueblos en quienes la habitan, pero ya hemos hablado de la gran mayoría de ellos en el capítulo anterior. Por hoy hablaremos de los mapuche. Algunos cronistas españoles al llegar a Chile a mediados del siglo XVI, por ahí entre 1530 a 1550, ya habían hecho varios registros sobre las características de los habitantes mapuches, pero anterior a eso, el Tahuantinsuyo ya había hecho incursiones y asentamientos anteriores a la llegada de los ibéricos al Nuevo Mundo. Estas incursiones datan desde el siglo XV. Sobre el pueblo mapuche tenían escrito que los hombres muy rara vez podían llegar al 1,65 m. En parte su estatura rondeaba entre el 1,50 m a 1,60 m. En el caso de las mujeres era de 1,45 m, bastante bajitas, y lo que podría explicar por qué en Chile tenemos rasgos de ser sumamente pequeños. O bueno, la gran mayoría de las personas son bastante pequeñas. Ahora, este tema de la estatura era fuertemente compensado por una contextura y potencia física sumamente fuerte, tanto hombres como mujeres. Alonso de Ercilla, gran autor español, describe a los pobladores mapuches en su poema La Araucana de esta característica física. Les leeré un extracto. Son de gestos robustos, desbaratados, bien formados los cuerpos y crecidos. Espaldas grandes, pechos levantados, recios miembros, de nervios bien fornidos, ágiles, desenvueltos, alentados, animosos, valientes, atrevidos, duros en el trabajo y sufridos de fríos mortales, hambres y calores. Ahora, pasando a un punto de vista político-militar, tenían una visión sumamente particular y distinta a los grandes imperios de Mesoamérica y el Incásico. No tenían una autoridad centralizada,
tampoco obedecían a alguna casta en particular, vivían de manera segmentada, en muchas aldeas esparcidas por el territorio del Wallmapu. No obstante, y solo en excepciones de guerra que atentara contra el Wallmapu completo, se escogía un líder entre las aldeas o rehues, el cual era el líder absoluto de toda la fuerza militar. Cuando la amenaza acababa, claro está, este líder perdía su potestad de mandato y si era asesinado podía ser reemplazado. Toda esta organización militar se daba en los Butalmap, que son una especie de asamblea militar, la cual podía ser convocada por cualquier cacique. Los caciques son los líderes de las familias o rehue. Para convocar el Butalmapu se enviaba un mensajero con una flecha ensangrentada que pasaba de tribu en tribu. Bueno, estas reuniones se hacían en lugares apartados y ocultos. Se planteaba el problema y se escogía un toki, cargo militar que habíamos hablado anteriormente. Ahora, cada toki tenía subordinados con un poder militar similar, algo así como unos vice-toki, que eran elegidos por él. Las armas que poseían eran sumamente rústicas, no tenían dominio de la metalurgia de las armas y solo batallaban con piedras y palos afilados. O sea, solo podían hacer lanzas, mazos y flechas. Entre los más elaborados podían ser las boleadoras, como vemos en las imágenes de aquí. Hay autores como Rojas o Vitale que destacan mucho su valor y coraje contra sus enemigos comunes, que en el siglo XV sería el Tahuantinsuyo, y luego, en el siglo XVI, los españoles. Además de tener ritos como el chivateo, una especie de grito de guerra masivo que espantaba a sus enemigos, tenían un conocimiento total de sus amadas y preciadas tierras, donde sus ancestros probablemente también habían luchado. Pero no todo era guerra para este pueblo, ya que en su base como sociedad eran las aldeas, o llamadas rehues, formadas por varias rucas, como vemos aquí en las imágenes, todas habitadas por familias emparentadas entre sí, todas descendientes de un mismo Ñemmapu o tótem, dirigidas por un lonco, algo así como un jefe de la familia. En esta organización no se veían cosas militares, solo de tema familiar, ya sea uniones matrimoniales, funerales, etc. Varias aldeas formaban la tribu o la rehue, que era dirigida por un cacique o un ulmen. Bueno, las rehue veían más temas en relaciones con otras rehue. Hay que dejar en claro que los mapuches nunca fueron una unidad política que conformara todo el Wallmapu. Entre rehues tenían conflictos internos también, e incluso de carácter bélico. Las reuniones entre tribus o rehues formaban las llamadas Aya Rehue, algo así como una federación de rehues o tribus, lo cual darían origen a los Butalmap, que si bien recuerdan eran las reuniones militares. Entre los temas de estas reuniones, tanto Aya Rehue como Butalmapu eran por terremotos, sequías, epidemias, invasiones u otro. Por otro lado, y de manera más particular, ya sean el padre, las esposas, porque sí, en la familia mapuche la poligamia era algo normal, y no era normal. Sumado a los hijos constituían, a las palabras de Rojas, el familión, donde la figura del padre era el mandamás sin discusión alguna. Luego de él estaría la primera esposa. En caso de la muerte del padre, el hijo varón mayor tomaba el mando de la familia. O sea, esta era una organización de tipo patriarcal, como decía antes, practicaba la poligamia, y esto también era posible por una escasez de hombres frente al volumen de mujeres debido a las guerras o conflictos con el Tahuantinsuyo y en sus batallas internas entre rehues. Posteriormente vendrían los españoles. La mujer, fuerte físicamente y de gran importancia en la economía de las familias por su labor en la cosecha y en la crianza de animales, era un buen negocio para los hombres mapuche. Ahora también, el tener muchas esposas también era un buen negocio, ya que se pagaba un dote al casarlas, que iba directo al novio y a la formación de una nueva familia. Se les daba animales y cosechas en compensación a que el hombre cuidara a la hija entregada, por lo cual, entre más esposas, más rico uno era en el pueblo mapuche. Lo curioso es el rito para conseguir a una mujer, y es que se simulaba un rapto en donde el pretendiente o novio irrumpía junto a un grupo de más hombres en donde otras mujeres defendían a la novia. Lógicamente, en esta sociedad patriarcal ganaba el hombre, pero sí, en el caso de que el novio no lograra raptarla, era un objeto de burla constante entre sus pares y entre las mujeres. Para anular una unión había ciertas reglas. La familia de la novia debía devolver al ex todos los pagos que él hizo mientras estuvo con la mujer, y esta podía ser porque la mujer abandonaba el hogar o bien
cometía adulterio. El hijo mayor, si es que su padre moría, heredaba no solo en materia económica, también heredaba las esposas del padre, a excepción de su madre. Pasaban a ser esposas del hijo mayor. A diferencia de la cultura occidental católica, la mujer soltera mapuche gozaba de la libertad sexual, pudiendo tener relaciones sin estar casada y sin que ello dañara su imagen frente a la sociedad o fuese considerada una mujer mala o fácil, muy por el contrario de la prejuiciosa cultura occidental. El momento más propicio para gozar de estas libertades, al igual que hoy en día, eran las fiestas, a las cuales iban con adornos sumamente llamativos y provocativos con el fin de atraer a los hombres. En esta base familiar, la educación era parte fundamental de la sociedad mapuche. Era bastante ritual y bastante curiosa. A los 14 años a los hombres se les enseñaba las normas de conducta y se iniciaban como hombres, dejando de ser niños, mediante ritos y prácticas esotéricas, en grupos en torno a su tótem que contenía el ñem mapu de su tribu. Desde un poco más pequeños incluso se les preparaba como guerreros. Los llevaban a cazar y a pescar, daban largas caminatas de expedición y manejo de armas para que se fuesen familiarizando. Estas enseñanzas se complementaban con el baño diario en ríos y lagos, con la finalidad no de higiene, sino de estar preparados para cualquier condición de riesgo, recordando que las aguas del sur chileno son cordilleranas y sumamente heladas. Toda esta formación duraba hasta los 17 años, ya que luego de aquella edad rendían pruebas de habilidad para integrarse a los guerreros del Rehue. Por otro lado, las niñas a los 12 años empezaban a ser instruidas, se les enseñaba los quehaceres domésticos, les enseñaba los tejidos en telar, como los vemos en estas imágenes, el cultivo del suelo, la artesanía en greda y la fabricación de la chicha, brebaje que hasta el día de hoy es sumamente característico de la cultura chilena y que heredamos de los mapuches. Como la mujer se preocupaba principalmente de la labor doméstica y de producción, la fuerza laboral en su mayoría era femenina, donde influía la economía mapuche de manera gravitante, ya sea tanto dentro de la ruca, en la limpieza, crianza de los niños y ritos culturales familiares, o fuera, en el huerto. Por otro lado, el hombre trabajaba la greda en varios productos, claro, como los que vemos en estas imágenes de acá, en madera y la piedra para la confección de armas. Ahora, la práctica de caza era algo habitual para la educación masculina. Entre las especies podíamos encontrar tanto aves, huemules, pumas, peces de río, en su mayoría trucha, y por el otro lado del cultivo podíamos encontrar ají, papas, poroto, calabaza y maíz. De este último podemos encontrar un exquisito plato que está inmerso en la cultura actual chilena, pero que su origen es netamente mapuche, la humita, como la vemos en la imagen. Para quienes no conozcan este plato, es un guiso hecho puramente de maíz. También en algunos casos se las acompaña con albahaca y se envuelve las hojas del maíz y se echa a hervir. Un plato exquisito. Pasando a un ámbito más interno, o sea, el interno de la ruca y la familia, tenemos costumbres sumamente curiosas para el futuro visitante europeo. Por ejemplo, cada mañana estaba la costumbre de bañarse a la intemperie en los ríos, cosa que no importaba la estación del año, cosa que el europeo no hacía. Usaban el quillay como una especie de jabón en el cual quedaban sumamente limpios y la cual se sigue usando para la confección de champú. Este es el quillay, para que lo puedan ver. También la mujer de la casa limpiaba el interior y exterior de la ruca. Con los extranjeros o visitantes se les recibía con mucho celo. ¿Cómo es esto? Pues daré un ejemplo. Cuando el visitante llegaba, se les ofrecía chicha de manera inmediata, pero primero la bebía de la jarra el jefe de familia y luego le daba de beber de la misma jarra, para dar a entender que no está contaminada. Luego de eso empezaba, como dice Villalobos, la comilona, una comida bastante abundante y que no podía ser negada por el visitante. También se le entregaban ropas confeccionadas por las mujeres a la hora de marcharse. Estas ropas, que eran tanto de hombre como mujer, no cubrían los pies, no existían zapatos ni nada parecido, andaban descalzos por su tierra. Los niños andaban totalmente desnudos y ya más crecidos empezaban a usar chiripa, como podemos ver allí, que iba amarrado en la cintura. Antes del contacto con el Tahuantinsuyo, que se quedó finalmente instalado en el Valle del Mapocho con su representante Quiricanta, usaban ropas hechas de pieles de animales, tejidos de paja y corteza de vegetales, pero tras el contacto, ya más pacífico en los inicios del siglo XVI,
las vestimentas empiezan a hacerse mucho más sofisticadas tras la influencia de los incásicos. Surgieron los chamales y también los ponchos. Bien, hemos tocado casi todos los puntos más característicos, pero aún nos queda revisar uno sumamente importante: la religión y creencia mapuche. Pillán, un dios supremo que vivía en las alturas y se manifiesta en los fenómenos naturales, tempestades, lluvias, relámpagos, terremotos, etc., era el más importante entre los dioses mapuches, si es que se le puede llamar dios. También poseían como ciertos dioses con una dualidad de bien y el mal. También rendían cultos a sus antepasados y en espíritus a los ñen mapu, que los acompañaban desde su tierra en muchas manifestaciones, y el espíritu en general de las cosas, como habíamos hablado anteriormente: cerros, ríos, árboles, mar, todo tenía espíritu y todo está vivo en la tierra mapuche. Ese es el tótem del que hablamos anteriormente, un antepasado que tenía la rehue en común y que los protegía. Para combatir los males, enfermedades, guerras u otras desgracias se recurría a la magia de la machi, que era venerada por sus grandes cualidades. Los enfermos se les acercaban para ser curados y la machi celebraba una ceremonia conocida como machitún, con el fin de expulsar los males del cuerpo con vapores, humo y sangre de guanaco, junto al ritmo del cultrún, el cual hemos estado escuchando de fondo, una especie de pequeño tambor que está hecho con madera y cuero. Otra de sus ceremonias que estaban contra los males, como por ejemplo las sequías, era el guillatún, el cual consistía en una rogativa al pillán junto a su árbol sagrado, el canelo, el cual vemos aquí, y en el cual la machi hacía una invocación mediante una ofrenda de maíz, animales degollados y otras cosas para pedirle al dios que lloviera otra vez. La ceremonia era acompañada con un baile alrededor del canelo, junto a su música, la cual escuchamos ahora. Esta música no solo eran para la ceremonia de su religión, también las usaban en celebraciones. Tenemos la pifrilca, el cultrún y la trutruca. Estas se utilizaban para fiestas que eran acompañadas de una gran cantidad de bebida y comida. También podía ser para funerales. Las fiestas podían durar hasta 3 días completos incluso, bastante celebrado a un muerto o a una nueva pareja, o quién sabe, una alianza entre rehues. También se jugaba, y el juego más clásico mapuche viene a ser el palitún, o algo así como un hockey de pasto para quienes no conocen este juego mapuche. También es conocido como palín. Participaban los 2 equipos que se ubicaban en un semicírculo cada uno y a mucha distancia con los palines o chuecas. Empujaban una pelota de madera en donde los adversarios se chocaban o bien se evadían. El objetivo era dejar la pelota en el semicírculo para así anotar. Bueno, quedamos hasta aquí hoy. Espero hayan disfrutado esta clase y ya la próxima clase entraremos de lleno a la llegada española a Chile. Por eso la próxima clase se titulará Diego de Almagro, la primera expedición en Chile, de 1535 a 1537. Antes que se me olvide, les dejaré las 2 preguntas para que las respondan voluntariamente y que les puede ser de utilidad comentarla entre ustedes. La primera será: ¿por qué el Tahuantinsuyo no pudo establecerse más allá del sur del Mapocho? ¿Qué lugares de la región metropolitana quedaron vestigios de su presencia? Y segundo, ¿por qué es importante estudiar al pueblo mapuche en la futura historia de Chile? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Soy el profesor Diego Núñez y ha sido un placer tenerlos en mi clase. Pueden salir a recreo.